tenemos una interesante mesa de debate que por primera vez pues, en la historia del foro, y creo que no se ha hecho antes, vamos a tener una mesa de debate, de diálogo sobre la visión directiva de la alta dirección en infraestructuras críticas, en la cual contamos con altos directivos de empresas que operan en infraestructuras críticas, del sector del transporte, del sector de la banca y del sector de las telecomunicaciones, que nos van a hablar de la importancia de la involucración de la alta dirección en decisiones de seguridad. Nos acompaña nuevamente, como ocurrió en el primer Congreso PIC en el año 2019, el ingeniero Jorge Tello Peón, que va a ser quien modere la mesa redonda. Él es el CEO de Madison Intelligence, es un profesional con una amplia y contrastada trayectoria, con responsabilidades tan importantes como la de consejero de Seguridad Nacional, subsecretario de Gobernación y director general del CISEN, entre otras muchas ocupaciones que ha tenido, al cual le saludo, le doy la bienvenida. Le agradezco que esté con nosotros en esta que es su casa y espero pues que exprima el panel como siempre hace y le saque el máximo jugo posible. Así que Jorge, cuando quieras, las riendas del foro son tuyas la siguiente hora. Muchísimas gracias, Javier, y buenas tardes a todos. Solo nos falta Francisco Lira, Jorge, porque se acaba de desconectar, ha debido tener un problema, pero podemos empezar sin él porque me dicen que ya se conecta. ¿Vale? Para que los... Me parece muy bien y tú nos vas ayudando. Está Martín Zazueta ya y está Eric Armas también. Eh, Me da muchísimo gusto, repito, buenos días a todos, buenas tardes para los que nos ven del otro lado del Atlántico. Muchísimas gracias, para mí es un honor, como siempre, es un honor que nos inviten en este tercer Congreso Mexicano de Protección de Instrucciones de Infraestructuras Críticas, sobre todo para los tiempos que corren en México. Y yo creo que es bien importante porque es de lo que vamos a hablar hoy. Nos corresponde abordar el tema de la visión de la alta directiva en la protección de las infraestructuras críticas. Y digo yo que especial relevancia en México porque es un tema de cultura. Es un tema de cultura, el lugar que ha ocupado el tema de la seguridad en la lógica, en el ánimo de las empresas en México, operando en México, y el lugar que ocupa para la atención de los ejecutivos y de la alta dirección corporativa, el tema de la dirección, que parecería que siempre se va resbalando de niveles con los correspondientes riesgos de dejarlo en los niveles inferiores. Y por supuesto, esto aprovecho para comentarlo, porque a esto van asociados los recursos de todo tipo que se van asignando. A mí me da muchísimo gusto estar acompañado hoy de ejecutivos, además de tres sectores distintos, y estoy hablando de los temas de comunicaciones, de transportes y financieros, que nos acompañen aquí tres ejecutivos de alto nivel. Yo creo que es crucial para poder saber cuál es su experiencia, cuál es su perspectiva, porque a mí me parece que es una gran oportunidad hoy para considerar, para reconsiderar cuál es el nivel que se le da. Hablamos muy fácil en México de los CFO, ¿no? Los Chief Financial Officers, y todos sabemos quiénes son los CEOs y los CFO, pero si alguien les dice que estamos hablando con el CSO, empezamos por preguntar, ¿y ese señor quién es? Y el jefe de seguridad operativa toma una relevancia distinta y normalmente encuentra uno con sorpresas que pueden ser desde que el CEO no sepa cómo se llama. Y eso son de las cosas que hoy creo que merecen la atención. Sin más preámbulo y a reserva que se una con nosotros Francisco, empezaríamos, Martín, si te parece contigo. Buenos días. Y yo tengo algunas preguntas que espero que sirvan de provocación y ya veremos las preguntas que nos entran del auditorio, pero provocación para ustedes. Y la primera pregunta es, si creen ustedes que la alta dirección se debe involucrar, ese es el tema, en los temas de la seguridad de la empresa. Y yo agregaría, ¿en cuáles? ¿Es siempre o es por la situación que atraviesa México o en casos particulares? Martín, si te parece bien, empezamos contigo. Tendrían por lo pronto hasta 10 minutos en esta primera intervención. Si les parece bien, adelante. Muchas gracias, Jorge. Muy buenos días a Javier, a todo el auditorio.
buenas tardes en Europa, en España. Sin duda, yo creo que es una de las preguntas más interesantes que puede haber, el nivel de involucramiento que debe de haber de la alta dirección en los temas de seguridad. Particularmente en el caso de los aeropuertos, que es la industria que me toca representar en este foro, es un tema que va ligado directamente a nuestra operación. No podemos entender que exista la transportación aérea desligándolos de la seguridad. De todos es sabido que a partir de el 11 de septiembre del 2001, en el ataque a las Torres Gemelas en Nueva York, la aviación cambió totalmente por los temas de la seguridad. A partir de ahí, ninguno de nosotros ha vuelto a viajar con la confianza y con la naturalidad que se hacía anteriormente. Hoy somos sujetos a una serie de medidas que de alguna forma han cambiado la aviación. Y la alta dirección, sin duda, tiene que estar involucrado en estas medidas, y no solamente en los temas de aviación, sino en todas las empresas. Y desde mi punto de vista debe ser desde la planeación de las estrategias que se van a implementar, pasando por el desarrollo y la ejecución de las medidas propuestas. En el tema de los aeropuertos o de la aviación, esto es fundamental. Y tú lo comentabas hace un momento, porque es la asignación de recursos, no solo económicos, sino de recurso humano adecuado para que estas medidas se puedan aplicar. El tema del involucramiento debe ser permanente. En el ambiente aeroportuario es permanente, no puede ser estacional solamente porque sucedió algo en un momento. No es así, es un tema permanente que va ligado directamente a la operación. Esto particularmente en el ambiente del transporte aéreo, nosotros nos manejamos por la confianza. Si el pasajero no tiene confianza, no va a volar. Si hay una amenaza directa, el pasajero tiende a no volar, a usar otros medios de transporte que puede considerar más seguros. Pero sin embargo, sabemos que la aviación es un detonante del desarrollo, no solamente del transporte, sino de la carga en general, del desarrollo donde están situados los aeropuertos. Con ello te diría que mi punto es que debe ser permanente la involucración de la alta dirección, y más en un mundo globalizado. Si algo pasa en un aeropuerto de seguridad en cualquier parte del mundo, es noticia y afecta a toda la industria. Si hay una amenaza en algún aeropuerto del mundo, esta información permea al resto de los aeropuertos. Nosotros somos una industria que está muy normada a nivel internacional. Las medidas de seguridad y todos los elementos que conllevan precisamente el ambiente de seguridad están ya muy normados, y eso facilita también nuestro trabajo identificando precisamente pues esas situaciones que pueden afectar pues nuestra seguridad y por tanto el negocio. Nosotros estamos muy ligados al tema de la seguridad para poder desarrollar pues nuestra industria y finalmente el negocio. No puede haber la industria aérea sin que tengamos los parámetros de seguridad internacional establecidos y los nacionales, obviamente. No es un tema que solamente atraviese México, sino es el mundo en general. Las amenazas están ahí, son latentes, y debemos estar siempre muy alertas para efecto de poderlas enfrentar en todo momento, Jorge. Yo creo que sin duda, y te lo ratifico, la alta dirección tendría que estar siempre involucrada en los temas de la seguridad para aportar los recursos, como lo decía, tanto económicos como materiales, y ser exitosos precisamente en el desarrollo de nuestra industria. Martín Zazueta, que además, y una disculpa porque hice una muy pobre introducción, Martín es el director general del aeropuerto de Guadalajara, y de ese tamaño es la responsabilidad del que tiene y de lo que está hablando. Y ahorita que lo estás comentando, Martín, me quedo con una idea que puede ser interesante para todos nosotros, cuando la seguridad además es parte del negocio. Efectivamente, cuando tú dices volar, pero pues volar, y ahorita vamos a hablar en los otros sectores, y el sector financiero algo tendrá que decir en términos de confianza, pero por supuesto en los temas de comunicación también. Yo no puedo estar más de acuerdo con lo que acabas de decir,
y vamos a seguir nuestra conversación, vamos a seguir la conversación, pero le voy a dar la palabra ahora, si les parece bien, si te parece bien, Martín, a Eric. Eric Armas es vicepresidente adjunto y es CSO, hablando de Chief Security Officers. Él es CSO de ATT en México. Buenos días, Eric. Buen día, Jorge. Ya tienes esta pregunta en el aire, pero déjame agregar para que vayan ustedes sumando de los temas que hemos estado discutiendo, porque yo creo que ya nos ha dicho Martín, sí, tenemos que participar y además es parte del negocio. Pero yo diría que además reconocer que hay unos grandes dilemas y a mí me gustaría preguntarte a ti, cuáles crees tú que sean los grandes dilemas en la toma de decisiones de seguridad en México y que dices, pues esto lo voy a tomar, lo voy a decidir yo, hay cosas que tengo que preguntar en mis oficinas centrales, son temas que son criterios en México que pueden ser distintos a ustedes que operan en todo el mundo y que puedan tener características especiales las contingencias que se puedan presentar en México. Eric, tienes la palabra hasta por 10 minutos. Sí, muchas gracias, Jorge. Pues sí, como bien mencionaban, la tecnología ha inmiscuido a todo el mundo dentro de las operaciones que se tienen a nivel de ciberseguridad, y la ciberseguridad ya no se puede concebir sin el negocio y el negocio a la vez sin la ciberseguridad, porque hablar de tecnología, hablar de desarrollo o de negocio que va mezclado con la tecnología, con la digitalización que existe el día de hoy, sin poner a la ciberseguridad montada dentro de la operación, es algo totalmente inconcebible, porque todo lo que tú desarrolles dentro de ese tipo de implementos o dentro de ese tipo de ambientes que van tecnificados, si no cuentan con un desarrollo de ciberseguridad inmiscuido dentro de estas operaciones, pues al parecer ya no son tuyos, ¿no? Si hablamos de cibercrimen, por ejemplo, estaríamos hablando de que el cibercrimen aumentó de 1.4 millones de dólares a 13 millones de dólares en solo un año, ¿no? De implementación de esquemas de ciberseguridad. Y si hablamos de que los retos que nosotros tenemos para tomar estas decisiones en la ciberseguridad, pues es bastante complejo porque pocas empresas inmiscuyen a la gente de ciberseguridad dentro de las operaciones del negocio de manera particular. Si hablásemos de números ah, así al piso, vemos que muy pocas empresas logran inmiscuir a la gente de ciberseguridad o a la gente de seguridad dentro de la operación para poder trabajar con ellos. Y uno de los grandes obstáculos es que, uno, no hay mucha gente de seguridad metida dentro de los ambientes de negocio. Y número dos, pues tampoco hay mucha gente que sepa cómo hacer estas dos cosas juntas, ¿no? Porque es un rubro que ya se mezcló, es un rubro que antes se pensaba como la seguridad se tenía que ver de un ámbito, de una perspectiva, pero hoy la seguridad se tiene que ver desde los dos aspectos, tanto de la parte lógica como de la parte física. Y el porcentaje de empresas que el día de hoy se metieron a la tecnificación es muy alto. A empresas que nunca habían tocado tecnificación, pues con esta pandemia se han metido a este ambiente, se han tenido que tecnificar. Y entonces estamos pasando por ambientes donde las cosas pues ya van desarrollándose de esta manera. Y la dependencia de la tecnología que tienes que tener para poder dar continuidad en tu negocio, pues se ha vuelto muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, nosotros es una de las cosas que hacemos dentro de AT&T, es ayudar a justamente estos negocios en la transformación, brindándoles conectividad, brindándoles distintos tipos de soluciones para la conectividad, pero todo con el sistema tecnológico y el sistema de ciberseguridad ya embebido. Eh, Estamos en 240 países, conocemos mucho de todo lo que ocurre alrededor del mundo, porque lo que significa el ámbito de ciberseguridad y de tecnología que se tiene que inmiscuir dentro de los ambientes de digitalización que hay, pues significa tocar muchos ambientes, ¿no? Cuando tú te enfrentas a los ambientes de tecnología, tecnificados, ya montados sobre los ambientes web, sobre los ambientes de soluciones que tú pones para poder operar tu negocio, te enfrentas con no un atacante que está de manera local en tu estado o en tu pueblo. Te encuentras con un montón de atacantes que están de manera global, perfectamente organizados, que llevan una tecnología muchas veces muy por encima de lo que nosotros tenemos como estándares, ¿no? Si hablásemos de que vemos a niños atacando al Pentágono, que tienen 16 años, tú te preguntas todo el tiempo, ¿por qué un niño de esa cantidad de años tiene la capacidad de poder sobrepasar un ambiente del Pentágono que tiene muchos estándares puestos y montados, ¿no?
Y es ahí donde tú te fijas que los ambientes de tecnología van muy atrasados a nivel de desarrollo de ciberseguridad y tecnología contra lo que los muchachos en el campo están haciendo. Un estándar se tarda muchísimo en elaborar, muchísimo en aprobar, muchísimo en llegar al punto donde la gente lo acepta y lo implementa. Y luego nosotros pensamos como especialistas dentro de la ciberseguridad y de la seguridad andando, que el tener un estándar nos va a proteger de los ambientes. Entonces, muchos de los tópicos interesantes de la toma de decisiones al respecto de lo que hay que hacer en México es, bueno, sí tengo que tener un estándar, sí lo debo de cumplir, es el mínimo necesario, estoy 20 años por debajo de eso, pero si no lo tengo, y si lo tengo, de todas maneras tengo que prepararme muchísimo más para lo que viene adelante. Y entonces tienes que jugar con qué cosas son las que están en el riesgo en el momento que estás operando, tienes que ver qué es lo que tu negocio está realmente metiendo y tienes que fijarte bien qué cosas son las que tú tienes que proteger, porque los riesgos en el ámbito de la tecnología son muchísimos y los expertos somos muy pocos, y los expertos tecnificados todavía los separamos un poco más, ¿no? Entonces, tienes que convertir a los que están en la parte física con un montón de tecnología y a los que están en la parte de tecnología con un montón de tecnología física, porque las dos cosas tienen que funcionar para que las cosas operen correctamente en estos días, ¿no? O estás hablando de dispositivos de Internet de las cosas que tienen que transportar tecnología y negocio por el campo, por la tierra, por donde tú lo tienes que montar, y eso tiene que tener una seguridad física, pero también tiene que tener una seguridad tecnológica que permita la protección de sus ambientes para poder montarlos y distribuirlos. Entonces la unión ya es inminente. Si antes se pensaba que la tecnología y la física y la lógica estaban separadas, hoy tienen que ir juntas. Porque a lo mejor una persona con un reloj, eh, pues puede saber la hora, pero una persona con dos relojes, quién sabe, ¿no? Entonces hoy es bien difícil poder juntar esas dos ideas y tener que juntar esas características para que las cosas empiecen a tener sentido en el ambiente, ¿no? Y en eso nos hemos dado cuenta a partir de los años de la tecnología que nosotros venimos desarrollando y tenemos perfectamente claro hacia dónde tenemos que ir, cuáles son los desarrollos, cuáles son los ambientes. Y una de las preocupaciones que tienes el día de hoy, la decisión de seguridad en México es, sí hay que meter a la seguridad, hay que meter a la ciberseguridad y a la seguridad juntas. Si no los quieren juntar, pues no los junten, pero tienen que ponerlos y que se sienten a desarrollar juntos. Y tienes que tomar esas decisiones basados en datos. Ya no puedes tomarlas en ideas y en características pensadas, ¿no? Tienes que probarlo, tienes que vivir con agilidad en lo que tú estás probando. Si un producto no te funciona, tienes que elaborar la solución rápida y cambiarlo para que eso funcione y lo que no sirve se deseche. Pero a nivel tecnológico, ya los retos que las empresas de sistemas y de programas se enfrentaban se han trasladado a los ámbitos de ciberseguridad y seguridad. Ya un desarrollo tecnológico de seguridad que antes se pensaba que funcionaba y que estaba bien puesto en el plan, a los 2 días ya no sirve, ¿no? Y un ejemplo de esos es los nuevos ataques que tenemos con Apache, ¿no? Apache es un sistema distribuido de web para que toda la gente pueda tener una conectividad y antes funcionaba muy bien y el día de ayer todo el mundo corrió de cabeza porque pues estaba todos los ataques al 100% de lo que estaba con un cero. Entonces tienes que ir desarrollando ambientes y preparando todo lo que vas trayendo porque por mucho ámbito físico que tengas cubierto en el piso, pues no te va a funcionar si no tienes un ámbito de ciberseguridad que protege ese ámbito físico. Y si tienes un ámbito de ciberseguridad bien montado, no te va a servir de nada si los mandas a la calle sin ningún tipo de protección física. Entonces, va todo muy de la mano ya el día de hoy. Y en países como México, que tenemos altos momentos de transformación a nivel de seguridad, pues requiere ambas cosas en el campo. A mí me parece que agregas a la discusión muchos temas importantes, pero uno que yo quisiera destacar. Porque si Martín ha dicho en su posición de director general, es que la seguridad es parte del negocio. Y tú, como experto de seguridad y responsable del área de los temas de seguridad para ATT en México, dices, sí, y además, cuidado con lo que entendemos por seguridad, porque estamos convencionalmente acostumbrados a hablar de seguridad física y ahora la tecnología, y mira de qué empresa y de qué negocio estamos hablando, la tecnología nos trae todos los riesgos de la ciberseguridad y cuidado con la que lo estemos separando. Y yo diría entonces que estás hablando
de una agenda cada vez más amplia, con riesgos y amenazas y vulnerabilidades cada vez más complejos que no podemos dejar al margen. Correcto. Yo con estas, si esto lo estoy entendiendo bien, me quedo con estos dos elementos para arrancar nuestra discusión. Como Francisco no ha llegado y yo estoy encargado de que esto nos vaya muy bien y aprovechemos el tiempo lo más posible, y ya que tenemos a Erika Martín, yo voy a aprovechar para a dar mi propia opinión sobre estos dos temas. Sobre estos dos temas, porque tenemos en Madison tenemos muchos clientes de las grandes empresas en México, donde en México aparece como uno de los países con más riesgos de seguridad en el planeta. Y sí, me queda claro esta confusión que se tiene sobre cuál es la responsabilidad y el papel que tiene que jugar la alta administración. Porque qué bueno, Martín, que tengas conciencia de que eso es parte de tu negocio. Pero yo estoy convencido, y eso lo he discutido con varios clientes nuestros, que las seguridades en las empresas se forma con la participación de toda la estructura. Y sabemos muy bien que tenemos estas frases hechas donde la seguridad somos todos, o es necesario sentir la seguridad. Te tienes que involucrar además con responsabilidad, y nadie se va a involucrar en algo que no conoce. Entonces tenemos al de operaciones, o los técnicos, o los de comercial, que dicen, ¿y por qué yo? ¿Yo qué tengo que ver con esto? Y solo buscan o piensan en los temas de seguridad de manera reactiva cuando se presenta un problema. A nosotros nos han pedido esta mañana que nos enfoquemos sobre la protección de infraestructura crítica. Infraestructura crítica, como en una ruta crítica, es la que puede acabar con la operación por esa especial necesidad que tenemos de esa parte del sistema en el que estamos operando. Pero a mí me parece que con la conectividad y la interrelación que tenemos de las distintas áreas, decir, pues es que yo tengo que ver que funcione la pista, estoy poniéndome en tus zapatos, que a mí el negocio de la aeronáutica siempre es apasionante, ¿no? Pero si no hay pista o si no hay torre de control, pues no importa si no funciona el restaurante, supongo, ¿no? Pero yo quisiera ver cómo se van afectando unas de los elementos de operación, o los elementos de venta, o si el sistema de sonido en el aeropuerto deja de funcionar o no. Y esta interrelación de todas las partes de lo que hacemos, de lo que hacen al negocio. En algunos clientes importantes que tenemos, siempre reconocemos la importancia de la corresponsabilidad y de la conciencia para poder actuar y asumir la postura que es la más barata, la más efectiva, que es la prevención. Cuando a mí me parece que eso es parte del tema de cómo podemos hacer que la alta dirección entienda que si no se involucran para que de manera natural toda la estructura participe, vamos a hacer inconscientemente que la estructura solo reaccione y muy difícil prevenga. Yo creo que es una de las razones por las que tienen que participar permanentemente. Y que si no sentimos la amenaza, qué bueno, porque es lo que le pasa al técnico que está metido en el laboratorio. No siente la amenaza hasta que sale y entonces le robaron el coche o tiene amenaza de secuestro. Y esta capacidad de poder intercomunicarnos y saber lo que está sintiendo, padeciendo, o los riesgos que tiene el otro, y que yo soy el que le puedo ayudar. Porque cuántas veces hemos oído decir, pues, ¿qué no lo viste venir? ¿No viste estos indicios? Ah, sí, sí lo vi. ¿Y por qué no nos dijiste? Pues no se me ocurrió, no pensé, no creí que te interesara, no creí que fuera interesante, pero es que tú lo viste venir. ¿Se te hizo normal que a esas horas estuviera esa gente en ese pasillo, en esa área restringida? Pues sí, no es normal ahora que lo piensas. Y pasa todos los días. Y la información, ¿cuántos recursos metemos para inteligencia en términos de seguridad? Por ejemplo, que es el negocio nuestro. Y la inteligencia la tenemos en nuestras propias estructuras. A mí me parece que esa parte de la participación. Y déjeme tocar muy brevemente la otra pregunta que le ponía yo a Eric.
y que ya no te di oportunidad a ti, Martín, de reaccionar al tema. Porque la verdad es que hoy tenemos grandes dilemas. Grandes dilemas cuando se nos aparece alguien y nos está apareciendo, sobre todo cuando tenemos operaciones en áreas remotas, aisladas, donde tenemos amenazas o presencia y contactos con el crimen organizado y se nos aparecen y hay amenazas o hay extorsiones y dices, ¿participamos o no participamos? Hablamos, es una pregunta más concreta de lo que yo digo, ¿cuáles son los grandes dilemas? Y les puedo preguntar concretamente, ¿debemos negociar con el crimen cuando tenemos una amenaza directa? Digo, aquí tenemos al experto de seguridad, pero a la dirección general con Martín. ¿Ustedes creen que debemos de tener un diálogo abierto? Pues finalmente, si el crimen manda, hay que hablar con ellos. ¿Qué opinan ustedes? Y te regreso la palabra a ti, Martín. Tenemos un poquito más de tiempo cada uno, si no aparece Francisco, que salió una contingencia porque entró una llamada de Madrid. Pero podemos seguir nosotros y yo creo que podemos cumplir el objetivo de este foro. Adelante, Martín. Claro, Jorge. A la pregunta concreta es decir, de los grandes dilemas que hay en la toma de decisiones de la seguridad en México, y yo diría en cualquier parte del mundo, yo te diría que desde mi perspectiva, el principal dilema es el equilibrio que debe haber entre las medidas de seguridad que pretendemos implementar y que éstas no afecten la producción o la continuidad del negocio. No puedes tener medidas de seguridad que sean tan restrictivas que no te permitan que tu negocio sea viable, porque en ese momento deja de tener sentido la seguridad. Y no quiere decir que no sea importante, sino que debe haber un equilibrio. Y por eso, y concuerdo 100% contigo, que la participación de la alta dirección lo que debe de buscar, más allá también del involucramiento, es permear una cultura de seguridad en toda la compañía. En ese momento, cuando todo el mundo entienda que el tema de la seguridad es parte, como yo lo digo, de nuestro negocio, de nuestro día a día, permitirá pues que tengamos mejores propuestas para el desarrollo de la seguridad, no reaccionar, como decías tú, a un tema, sino tener la prevención. Eso sin duda va a permitir pues que la seguridad crezca, que el negocio se siga desarrollando, pero con ese equilibrio. Tenemos que cuidarlo muchísimo porque de repente las áreas técnicas hacen que las cosas sean tan restrictivas por el cumplimiento de normativas que alguien en la compañía tiene que llevar ese equilibrio y decir sí, pero también tenemos que hacer esto otro. No dejar de cumplir, porque lo importante es cumplir con las normas en nuestros casos y sobre todo, pues con el concepto amplio de seguridad para brindar la confianza de que hablábamos. No podemos bloquear la continuidad del negocio ni de las operaciones. Hoy en día, en el caso del sistema aeroportuario en el mundo, la facilitación está retomando un lugar que tuvo muchos años atrás. Y esto está pudiendo ser gracias a la tecnología, a la aplicación de las tecnologías en la seguridad. Los equipamientos hoy cada vez son más eficientes. Tenemos desde cámaras de reconocimiento faciales, tenemos equipos de rayos X, para el caso de nosotros, de revisiones de equipajes de mano, en fin, lo propio que tú decías, la inteligencia que hay ya desarrollada a través de los años en los propios equipos de seguridad, permiten, al igual que del Estado, pues poder prevenir más que reaccionar en muchos de los temas. Siempre está latente el tema de que podemos tener un ataque, como lo decía Eric, de ciberseguridad, y hoy hay que hablar también de un nuevo tema de seguridad, que es la seguridad sanitaria que estamos viviendo todos hoy en día. Hoy llegó a quedarse ese término, al menos en la aviación, es un tema que no se va a ir, va a ser sumado a la seguridad operacional, a la seguridad de infraestructuras y hoy a la seguridad sanitaria, porque lo que hoy estamos viviendo no va a volver a suceder. No hay que voltear mucho más allá en la historia, ya nos había pasado en 2008 con la influenza, hoy regresa con mucho más fuerza con el COVID y vamos a estar expuestos. Tenemos que aprender de ello porque cuando menos en la industria aeroportuaria vivimos el colapso más grande que ha habido, que fue el año pasado,
cuando la aviación se paró en el mundo, algo que no pensamos que fuera a suceder, cayendo a índices del 95%, lo que finalmente afectó la economía y la movilidad en el mundo. Entonces, creo yo que sí, y apuntando a lo que tú comentabas, el dilema principal que hay es que las medidas no pueden ser más restrictivas que no permitan la operación o la continuidad del negocio, ¿no? Y coincido, debemos de tener no solamente el concepto de seguridad física de infraestructuras, lo hay en la ciberseguridad y lo hablaba yo, si nosotros cada vez somos más dependientes de la tecnología, pues tenemos que cuidar que esa tecnología esté preparada para no ser infiltrada y modificada. Las comunicaciones entre las aeronaves y las torres de control, los equipos tecnológicos que existen, deben de cuidarse, deben de cubrirse, al igual que la seguridad física, ¿no? Yo creo sin duda que es un componente de muchos factores el que podamos llegar a la seguridad adecuada en su más amplio concepto. Fíjate que me llama mucho la atención y eso es la importancia de que estemos hablando con distintas perspectivas, porque yo no había pensado cuando formulé la pregunta de los grandes dilemas, es porque pienso en los dilemas que a mí me ha tocado enfrentar como responsable de administración de riesgos. Pero cuando veo la perspectiva del administrador, digo, pues sí, pero yo tengo que ver, no sé, yo no lo dijiste así, Martín, pero así te leo, porque tú dices, es que tengo que mantener la continuidad. Y dices, bueno, pero además es que venga la gente de seguridad y cuántos son los recursos que voy a meter, ¿no? Porque el negocio tiene que seguir siendo negocio. Y la verdad es que en los temas de seguridad, pero también pasa en los temas de infraestructura, se vuelven bolsas, se vuelven huecos de dinero que pues todos los recursos que le metas, todos pueden servir. Y cualquiera de las áreas van a pensar van a pensar que tienen dinero insuficiente para todo lo que quisieran hacer y proponer. Y más con la tecnología en materia de seguridad, me parece que es clarísimo cómo nunca va a ser presupuestos suficientes, y eso nos lo puede decir Eric, ¿no? Decir, bueno, es que esto se podría hacer mejor de esto, de esta tal o cual manera. Y siempre pues, son los dilemas administrativos que se hacen muy obvios cuando habla el director general. Eh, eh, a mí me parecería, Eric, que digo, esos son dilemas adicionales, pero para seguir hilando la conversación, hilando de esta conversación, que déjenme sumarla, ¿no? Primero, la seguridad es parte del negocio. Segundo, la seguridad se complica por la tecnología y los niveles de vulnerabilidades y amenazas que tenemos. Segundo. Tercero, sí, los dilemas pueden ser desde con quién hablar hasta cuántos recursos le voy a inyectar y cuáles son mis prioridades de negocio. Yo puedo seguir planteando para sembrar otra pregunta para que alimentemos nuestra conversación. Solo para complementar esa, Jorge, lo que menciona Martín es muy importante, pero de lo que Martín a lo mejor no nos explicó claramente en la pregunta que le hiciste, él espera lo que nosotros en la parte de tecnología hacemos como el mínimo producto viable, ¿no? Ujú. Y hay una cosa muy importante que todas las organizaciones, ahora que estamos en un foro como estos, deben de entender para su transformación. eh, Todas las empresas de la índole que sean, del ámbito en el que se encuentren, deben de cambiar su perspectiva de operación el día de hoy, como funcionaban antes, a cambiarse a una empresa de agilidad. Porque si Martín necesita dar continuidad con su producto, dar continuidad con la operación que se tiene, si yo llego con un esquema de ciberseguridad y le digo, ¿sabes qué, Martín? Tú no puedes arrancar las pistas de los aviones hasta que esto quede totalmente seguro, pues Martín no va a parar la producción, ¿no? Y tampoco va a ser un negocio como funciona particularmente, ni tampoco va a poder deployar los productos que debería de poder deployar. Pero él tiene que tener el mínimo producto viable, y ese mínimo producto viable, para que salga de una manera eficiente, tiene que salir por métodos de agilidad. Entonces, todas las compañías que el día de hoy operan, si no se transforman al ámbito de digitalización, metiendo el sistema de agilidad dentro de su funcionalidad, están destinadas a perecer funcionalmente. ¿Por qué? Porque el día de hoy cambiamos
tan estructuralmente todos los servicios y todas las cosas que ofrecemos en el campo, en el ambiente, en la función, que si los productos de agilidad no se meten dentro de la operación de lo que nosotros traemos, no existe posibilidad de que el negocio salga con un producto eficiente y viable al tiempo de la operación que se necesita, con todo lo que se necesita, con un esquema de negocio funcional, con un ambiente probado de ejecución para saber si ese producto debe estar en el campo o no debe estar en el campo, y con los esquemas de ciberseguridad montados hasta el límite mínimo que se requieren para poder operar. Entonces, eso que hablaba Martín de, oye, vamos a jugar a ver que esto pues, sí me interesa, pero yo quiero meter todo esto otro acá adentro y tengo que poder funcionar, es el producto mínimo viable que deben de entrar para todas las demás compañías. Y eso no funciona si no estás metido dentro de una transformación digital dentro de tu compañía en la que tienes agilidad para producir todo lo que vas a producir hacia cada día. Estoy hablando de gente que elabora contigo cada 2 semanas productos para salir a la producción y que se van completamente destruidos y ambientados por el CFO, por el CEO, por el CSO, por todos los que están operando, y los metes a producción con todo lo mínimo viable y después los sacas a producir. Si eso el día de hoy no está, no vas a tener la posibilidad de participar junto con todo lo que tiene que tener en los ambientes operativos para lo que tienes en todo lo que traes en producto. Entonces, sí existe la forma de llegar ahí, que es como vive hoy las empresas de tecnología, que es como vivimos nosotros, que antes nos miraban un poco locos porque hacíamos destrucciones en 2, 3 semanas y luego las volvíamos a funcionar y luego las volvíamos a echar a andar otras 2, 3 semanas. Decían estos locos, ¿por qué sacan esos productos así si todavía no están totalmente terminados? Pero entonces ya están funcionales y luego ya eso se le invierte realmente porque ya demuestra que tiene productividad y funcionalidad y entonces le pones todo el esquema completo de ciberseguridad, pero tienes esquemas que van arrancando pedacitos con pedazos totalmente funcionales, que es el mínimo producto viable para la funcionalidad que tienes. Si hoy no funcionas así, ese sería un tema bien importante de trabajar, porque primero, antes de todo, tu transformación digital dentro de la organización es vital para poder meter todos tus esquemas de ciberseguridad y poder inmiscuir ahí, como bien dices, Jorge, a todos los grupos necesarios para que tomen decisiones de un producto que va a salir al mercado. Si eso no está, no va a haber forma que lo autorice el CEO después de 2 meses, cuando ya el producto ya no sirve. Y yo rescato algo muy importante y otra vez está hablando el especialista cuando hablas del mínimo indispensable. Para esta solución, si quieres que que sea carro, que sea automóvil, mínimo necesita tener ruedas y motor. Si no, entonces no vas a tener automóvil. Podemos hablar de otra cosa. Pero eso es interesante. Y yo me sonrío, bueno, porque estoy oyendo al director que es responsable de toda la parte administrativa, y dice, pues sí, la continuidad de mi negocio, la viabilidad financiera de mi negocio, tú dices sí, y la solución mínima indispensable de mis necesidades técnicas para poder responder y responder y ofrecer alguna solución viable, que es lo que yo leo. Les voy a leer una pregunta que está pasando, lo que nos está pasando nuestra audiencia, y que es específica para ustedes. Dice la pregunta: ambas empresas, el Grupo Aeroportuario y ATT, son empresas internacionales. Cuando hay una crisis global, ¿se involucran altos directivos de otros países para abordar planes de continuidad de negocios? Lo plantea así como pregunta. Martín, ¿cómo ves? Bien, en el caso nuestro, efectivamente tenemos aeropuertos en México y en el extranjero también, pero cuando hay un tema de la industria en general, no solamente somos nosotros, hay la Asociación de Aeropuertos Internacionales, ASI, es un organismo que de alguna forma representa a todos los aeropuertos del mundo y que va informando, digámoslo así, y dando directrices en general, al igual que OASI, ¿no? Que es el Organismo Internacional de Aviación Civil. Son organismos ya muy establecidos. Yo creo que no hay industria más normada o regularizada que la aviación en el mundo. Cualquier cosa o crisis que exista se comunica de forma inmediata y se aprende de esas experiencias. Lo decía yo, cualquier situación que sucede en un aeropuerto en el mundo es noticia. Un incidente o un accidente tiene una exposición impresionante. Entonces,
nosotros somos una empresa por su naturaleza que es muy normada a nivel nacional e internacional. Nosotros tenemos que cumplir con una serie de normativas a las cuales el Estado mexicano se adhirió y se comprometió a ellas también, al igual que todos los aeropuertos y los estados en el mundo, ¿no? Entonces sí existe un organismo que de alguna forma va dando los pasos a seguir y que va normando y que nos va guiando, digamos, en estos posibles cambios que existan relacionados con la seguridad y con otros más. En este caso, OASI, que es la Organización Internacional de Aviación Civil en el mundo, que es una organización dependiente de la ONU. Gracias, Martín. Y aquí hay otra pregunta que es mucho más para ti, Eric, porque dice, ¿qué planes de inteligencia o ciberinteligencia tienen implantados en la compañía para ayudar a la toma de decisiones de la alta dirección en materia de seguridad? Y preguntan, ¿la alta dirección se le involucra en el análisis de riesgos o ese análisis de riesgos lo hacen ustedes? No, mira, hablando de inteligencia, como lo que ven en la seguridad, nosotros no hacemos inteligencia. Las inteligencias son específicamente para las entidades de gobierno, ¿no? El análisis de inteligencia. Nosotros sí hacemos análisis de data, que significa para poder tomar decisiones. Cuando nosotros hacemos un análisis de lo que es el dato, sí es definitivamente una de las cuestiones que nos piden nuestros líderes para poder tomar cualquier tipo de decisión basada en números. Cuando hablas de tecnología en nuestro ramo, ninguna de las tomas de decisiones se hace sin que tenga un número de respaldo. No se hace basado en una idea, se hace basado en esto creció, esto decreció, esto no tiene sentido, esto se quita, esto se pone, esto se va. Ese es el formato. Y sí, la alta dirección, y estamos hablando de alta dirección a nivel de los chiefs que tenemos en Estados Unidos, que son los que toman en su mayoría las decisiones globales, son los que intervienen dentro de esa toma de decisión. Pero a mí me provocas una cosa a mí y además la puedo sumar a una otra pregunta que me están pasando de la audiencia, que dicen que es para mí, pero yo creo que es para todos nosotros, porque y la amarro con la manera en que contestas tú de la parte de inteligencia, donde dices, bueno, la inteligencia, y sobre todo porque eres un medio de comunicación, yo creo que ustedes tienen que ser muy cuidadosos en afirmar exactamente lo que has dicho tú. Pero cuando yo hablo de la inteligencia en la empresa, normalmente lo que pienso o lo que pienso es todos el análisis de conocimiento, la construcción del conocimiento que yo necesito para operar y que no está que no es accesible a mis sentidos corporativos. Vamos, porque yo tengo un montón de información, los CEOs tienen un montón de información, la administración, todos los ejecutivos tienen un montón de información a lo largo y ancho de la empresa, que es producto de lo que yo llamo sentidos de la empresa. Por ejemplo, pues toda la información financiera, cuánto vendo, cuánto compro, cómo está, la temperatura del aeropuerto, si le bajo el aire acondicionado, le subo el aire acondicionado, el volumen de los clientes, este, todo eso es información donde estoy hablando, donde estoy tomando decisiones, ¿no? Estoy tomando decisiones y no es inteligencia. Pero es inteligencia cuando tengo alguna información que me dice aquí hay gente extraña que está entrando con paquetes en el aeropuerto. Eso que dicen, por favor, si usted ve un paquete en el aeropuerto o un paquete que no está atendido, es que yo necesito la información y necesito que todo el sistema de inteligencia se amplíe hasta a los usuarios. Si ustedes ven un paquete extraño, repórtelo a la policía aeroportuaria, dice el altavoz del aeropuerto. Y eso Sí. es ampliar el sistema de inteligencia, esto es, los sensores, que en este caso pueden ser hasta los usuarios del aeropuerto, los sensores para identificar cualquier vulnerabilidad. Y están ustedes, digo, no lo pensé cuando empecé a hablar, pero en el caso, y teniendo sobre todo aquí a Martín, estarás de acuerdo, Martín, que amplías la inteligencia hasta invitas a sumarse a los sistemas de inteligencia del aeropuerto, a los usuarios del aeropuerto. Y eso es muy evidente. Y me parece que eso es lo que promovemos nosotros en inteligencia dentro de las empresas, que todos los empleados, yo les digo a mis clientes, tenemos que pensar que todos los stakeholders
son los agentes de inteligencia. Y lo digo así con voz macabra, porque la inteligencia con mucha frecuencia se asocia a la tenebra, ¿no? Los secretos. Pero yo creo que no es solo los secretos, es ese conocimiento que no está al alcance de nuestros sentidos y que por lo tanto tenemos que desarrollar más sentidos, más ojos y más oídos, más olfatos para poder percibir dónde está el riesgo. Y yo creo que ese es un sentido amplio de inteligencia que no tiene que ver con el espionaje o temas ilegales. Estoy hablando de información legítima, legalmente obtenida para cuidar los riesgos a los que tengo. Y un tema de riesgo, de amenaza a la seguridad aeroportuaria, pues es un tema tan evidente que a todos nos interesa, pero que también estoy hablando de lo mismo, podría yo hablar, pues a lo mejor de los temas sociales, porque a lo mejor hay intereses aviesos en una comunidad, pues porque quiero bloquear la llegada al aeropuerto, pues para sacarle una lana allí a los interesados del aeropuerto, ¿no? O quiero robarme un cobre ya no los cables, los temas telefónicos ya no son líneas de cobre, pero de todos modos hay un montón de cobre y cosas que se roban, pero creo que es más útil robarles los bancos de datos y la información que robarles el cobre. Ya no hay tantos cables. Sigue habiendo robo de Supongo, cobre, ¿verdad? eso no Pero existe, no ha esos dejado son de las existir. agendas de riesgos. Entonces, Martín, cuando ya provoqué, ya me metí al aeropuerto, a tu tienda, ¿esto te hace sentido? ¿Y cuál es entonces, en términos de la agenda? Yo quiero incorporar una pregunta que la voy a meter ahorita, era al final, porque es una pregunta que nos interesa mucho en el ejercicio que se está haciendo, en este particular tema del Congreso, y es ¿qué ventajas o desventajas tiene que se involucre la alta dirección? Porque nosotros lo que queremos dejar asentado aquí, como creemos que se tiene que involucrar, es en las conclusiones de nuestro foro, es decir, ¿por qué sí te tienes que incorporar? Ya hablamos de la agenda, y a lo mejor en la agenda de riesgo estoy provocando para eso, Martín, para ti, ¿cuáles son los temas de la agenda de riesgos que ves más evidentes? Bien, Jorge, pues sin duda, tu conocimiento de siempre de cómo funcionan nuestros sistemas de seguridad por tu historia en la seguridad en México, conoces perfectamente nuestros procedimientos, ¿no? Lo que tú describías como cómo ampliar nuestros procesos es eso, efectivamente, no solo con los pasajeros, en una eventual emergencia, en una crisis, nuestros planes precisamente consideran ello, consideran que la comunidad aeroportuaria se convierten en ojos tuyos. Cuando hay una amenaza de bomba, vamos a dejarlo claro así, en un lugar no específico dentro del aeropuerto, pues precisamente los procedimientos es que todo el mundo inspeccione sus áreas y ve si hay un objeto extraño o fuera de lugar y te lo informe. Sería imposible para cualquiera de nosotros o nuestros sistemas de seguridad poder hacer un barrido muy rápido. Entonces, eso ayuda. Eso es hacer inteligencia en la seguridad. Y eso ha sido parte de la experiencia, de lo que yo hablaba. Hemos aprendido en el tiempo muchas cosas en base a experiencias en otros países o en el propio país nuestro, ¿no? Creo que cuando hablamos de inteligencia en la seguridad no necesariamente es de los estados, sino es la que tú puedes aplicar en tu ámbito. Y creo que cada una de las empresas lo hace de una forma u otra. Entonces, totalmente de acuerdo contigo que es ampliar precisamente tus elementos con el resto de quienes participan en las empresas o dentro, en este caso, del aeropuerto. Un aeropuerto es una pequeña ciudad en la que circulan, en el caso de Guadalajara, de 70, 80 mil personas diarias, más los trabajadores, que tienes que darles servicios, que es toda una comunidad y que tienes que prevenir que de alguna forma no suceda algún acto de interferencia ilícita, que no sucedan, lo que decías, desde robos de cables de las pistas, transformadores en los estacionamientos. Entonces desarrollas tú todo un esquema de cómo hacer esa protección de infraestructuras y sobre todo, pues más allá, la que hablamos y que también nos interesa a nosotros, como tú bien lo apuntabas, para que un aeropuerto exista necesitas tener una pista, una torre de control. Puedes operar sin un baño, puedes restaurar sin restaurantes, pero no sin una pista y sin una torre de control y una plataforma que permita llegar y salir los aviones. Entonces, es un poco abonando a lo que nosotros también llamamos como inteligencia en la seguridad y cómo nos hemos ido desenvolviendo y desarrollando en esa parte. A la pregunta expresa
de que si la alta dirección se involucre en la seguridad de infraestructuras críticas, pues sin duda, creo que, como lo he dicho desde el principio, es primordial, pero sobre todo tiene también, yo creo que un límite, y debe ser aquel el que permita a los especialistas en la materia desarrollar su trabajo. No por ser el representante de la alta dirección o el CEO, tú vas a imponer una decisión por encima de la gente que es especialista y que sabe y que hace un análisis de riesgo para saber cuáles son tus vulnerabilidades y te las expresa. Lo que tú tienes que hacer en la alta dirección es la evaluación y acercar los medios, como decía, económicos y materiales humanos para que podamos prever y tener realmente un gran plan de seguridad que cuide nuestra infraestructura y que, insisto, permita la continuidad del negocio, porque finalmente sin el negocio no hay seguridad, porque la seguridad la puede haber, y voy a hablarlo 100% de los aeropuertos. Simplemente no permitimos que salga ningún avión y que no venga nadie a un aeropuerto y vamos a ser 100% seguros. Pero eso nada sirve. No seríamos un aeropuerto. Lo que nosotros necesitamos es controlar esas amenazas que pueden existir para que los niveles de la misma sean manejables y que nosotros podamos mantener la confianza de nuestros pasajeros, un entorno seguro y la continuidad del negocio y que la organización se pueda continuar desarrollando. Con todas las inversiones, tanto materiales, económicas, como de recurso humano. Hijo, me provocas una pregunta para ti y la verdad es que ya tengo muchas preguntas acumuladas de todos los que estamos. Yo creo que todos estamos participando, no somos tantos, pero hay muchas preguntas para ti y una en específico, porque tú destacas la importancia, digo, la capacidad de tener al técnico especializado y de escuchar al especialista. Pero yo sí quisiera enfatizar, y ahorita me voy contigo, Eric. Pero ¿por qué si queremos? Digo, ya dijo eso Martín, es bien importante escuchar y qué bueno que tengo el especialista. Pero ¿por qué si quiero que esté el director general? ¿Por qué? Yo entiendo, ¿por qué tú sí quieres que tu CEO esté y que se involucre? ¿O no quieres que se involucre y que nada más te reciba y te diga sí y te firme el cheque, Eric? ¿Por qué sí creemos, si es que lo creemos, yo sí lo creo, ¿por qué sí creemos que es importante que se involucre en las decisiones de seguridad y que se meta y esté cerca de los temas de seguridad de infraestructuras críticas? Eric, para ti. Sí, tiene que estar totalmente involucrado. Tienes que tener una plática con él Porque directamente. qué pasa si no te recibe? Dice, decide lo que tengas que hacer, Eric. Ya sabes que tienes toda mi confianza. Pues le pasa lo que le pasó a las otras compañías que tuvieron un data breach y desaparecieron, ¿no? Los impactos son brutales porque te come la legislación, te come la protección del dato, te come la marca, te come todo. No, tú no puedes tener, como bien hablábamos, un producto que no va pegado a tu ciberseguridad. Es como tener un auto con llaves, con un llavero de llaves pegado en el estacionamiento de tu garage. Tú dices, ese es mi carro porque yo lo compré, aquí está mi factura, pero quién sabe quién lo utilice y si va a ser usado para bien o para mal. Entonces, eso puede traer muchísimos problemas, muchísimos conflictos al respecto de si con ese carro fueron y asaltaron un Oxxo, si con ese carro fueron y dieron unos arrancones, te van a llegar unos cuentones interminables de todas las multas que tienes por haber excedido los límites de velocidad y tú lo dejaste ahí con la confianza de que pues era tu carro y que tú eres el dueño de él y que nadie lo debería de poder utilizar. Pero en la ciberseguridad, cuando tú no tienes el ownership de las cosas, pues ese no es un producto tuyo, a pesar de que digas que es tuyo, que sería como tener un producto en el mercado diciendo esta es mi entrada al banco y este es el banco que yo tengo y tú ese es tu password y tu usuario y al final si no tienes ciberseguridad, pues ese no es tu banco ni tu usuario. Entonces, tiene que estar totalmente involucrado para entender que el negocio tiene que ir pegado con lo que tienes, porque si no, no es dueño de nada. Y si eso no lo entiende, entonces no hay a dónde moverse. Pero a mí creo que tenemos una conclusión importantísima y sobre todo, de veras, a mí me parece que es muy útil tener el contraste de la visión de Martín, la tuya, la mía propia. Y yo creo que es crucial entender que es tan importante en seguridad desde el punto de vista corporativo, entendernos como un sistema, todo,
donde cada uno de los niveles de decisión aportan enfoques distintos, que necesitamos a la dirección general para tener esa visión general del negocio, de continuidad, de objetivo del negocio, de continuidad del negocio en todas sus ramas. Crucial tener al especialista que va a dar la respuesta específica técnica en materia de seguridad, pero que en el momento en que lo dejamos solo, lo aislamos, neutralizamos la capacidad del resto de la organización para participar con él en un objetivo, que ya lo describía muy bien Martín, que es un objetivo que nos atañe a todos, que es parte de la complejidad. Fíjense lo que voy a decir, a ver si no les parece una contradicción. La complejidad de los temas de seguridad es su obviedad. ¿A qué me refiero? Hay expertos, digo, me queda claro que Eric es un experto en ciberseguridad. Hay expertos en ramas específicas de seguridad, pero a todos nos atañe y por tanto todos somos un poco expertos cuando se convierte en nuestras decisiones, porque vamos a saber dónde transitamos, dónde guardamos, qué hacemos, vamos, no vamos, portamos, no portamos, decimos, no decimos, hablamos, no hablamos, donde todos sentimos que algo tenemos que hablar algo tenemos que decir del tema. A ver, y ustedes lleguen como autoridad a decirle a unos empresarios que le vas a hablar del secuestro, pero un empresario de ellos ya fue secuestrado, y a ver si el secuestrado no cree que es más experto que ustedes. Porque se convierte en una experiencia personal. A ver si puedo tener todas las cámaras y los sensores que quieren, pero si el señor del baño que vio un paquete que estaba al lado del lavabo no entiende que es importante para los temas de seguridad denunciarlo, todas las cámaras y las inversiones multimillonarias dejan de ser importantes para tener un desastre si el señor del baño no sabe que tiene que reportar este paquete raro que está abajo del lavabo. Todos entendiendo a la seguridad como una lógica de sistema corporativo, donde todos tenemos algo que hacer, donde por supuesto hay especialistas, pero que tenemos que tener esa cultura general que da para que cada uno en su función, la de la dirección general, la del financiero, la del comercial, del de operaciones, puedan trabajar con el coordinador especialista del tema, que es el ejecutivo de seguridad. Yo creo que por ahí va la síntesis de lo que hemos construido aquí entre Martín, Eric y lo que pueda ser de mi aportación, mi querido Javier. Esto es lo que yo creo, y tratando de ser muy justos del tiempo, no solo por el tiempo de mis compañeros, sino el mío, que tenemos unas agendas bien complicadas, pero no sé si quieren decir algo final, Eric, Martín. Yo solo agradecer, Jorge, tu conducción, la invitación que nos hizo Javier, Eric, un placer, y decirles efectivamente, y tú lo decías, que es una frase muy trillada, pero yo creo que finalmente, pues la seguridad somos todos, no todos podemos participar, y creo que me quedaría con eso y con todo lo que tú has comentado como resumen. Muchas gracias, Martín. Eric. Igual, agradecerles a todos, muchas gracias, mucho gusto, Martín, mucho gusto a todos. Y pues yo lo único que les diría es, uno, súbanse al momento de agilidad para que sus empresas no perezcan en este instante, que es un momento de transformación digital muy importante. No dejen de considerar la ciberseguridad y la seguridad unidas dentro de un mismo producto. Y número tres, que tengan mucho éxito en todos sus desarrollos y cambios, y que les alcance el dinero. Igualmente, muchas gracias, Javier. Gracias a ustedes dos y gracias a ti, Javier, por la invitación. No, muchas gracias a ti, Jorge. Y no, igual que te dije en el año 2019, cuando moderaste aquel panel con la Marina, la Defensa y la Guardia Nacional, es un placer, ¿no?, escucharte y ver cómo diriges los paneles y estrujas y ordeñas al máximo a cada uno para que sea de valor lo que se dice. Y este panel, para mí, sin desmerecer al resto de panelistas, era el panel estrella del foro y era muy interesante lo que podían decir estos perfiles. Una pena que Francisco Lida del Banco Sabadell no se pudiese conectar. Hemos aspirado con este panel y como con todos los panelistas cuando hacemos entrevistas de seguridad al nivel más alto de las compañías, y pues siempre existe el riesgo de que a estos niveles surja una contingencia que
que no nos permita disfrutar de la participación. Y yo, pues, como resumen que puedo hacer al final es a través del público, cuando en la escuela, cuando el maestro acaba la clase, todos los alumnos me preguntan, es que ha sido un panel bueno y ha habido interés. Y en este ha habido gran cantidad de preguntas. De hecho, a Jorge le estaba mandando preguntas y he tenido que cortar el grifo porque ya no daba tiempo, pero han llegado muchas preguntas y esos síntomas de que ha gustado mucho y de que ha generado un interés pues, mayúsculo, por lo que yo espero que el próximo año lo podamos estar repitiendo. Así que, Jorge, muchísimas gracias por tu fantástica conducción. Eric, muchas gracias. Martín, muchas gracias como siempre. Y a ti, Martín, espero pues que nos veamos y podamos montar algo en el simposium del próximo año de GAP que haremos en mayo. Y pues continuamos con el panel y el último del día. Muchas gracias a los tres, Eric, Martín, Jorge.